¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás del éxito? No son atajos ni fórmulas mágicas, son decisiones, caídas y segundas oportunidades. Bienvenidos a Gerencia y Liderazgo, donde las historias de vida se convierten en tu mejor libro de estrategias, con Gregory Prada. Aquí desmenuzaremos cómo emprendedores, ejecutivos y soñadores transformaron obstáculos en triunfo. ¿Listos para aprender de quienes ya recorrieron el camino? Suscríbete, activa la campanita, porque el éxito no es un destino, es un viaje que comienza hoy. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a este subprograma de gerencia y liderazgo a través de Visión Estéreo Radio y del canal de YouTube de Gregory Prada. Hoy estaremos conversando con el doctor Henry Barrios Cisneros sobre su nueva obra, pero no sin antes dar un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha alrededor del mundo. Ya está con nosotros vía Zoom desde Barinas, Venezuela, el doctor Henry Barrios Cisneros. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Gregorio, por esta grandiosa oportunidad que me brindas de poder compartir con Venezuela y el mundo todas las nuevas investigaciones que estamos realizando sobre cómo manejar de forma acertada, eficiente, el estrés y nuestras emociones, sobre todo partiendo de las emociones. Bueno, doctor, hoy estaremos hablando sobre su última obra, Gestionar con sabiduría mis emociones y el estrés. ¿Cómo podemos definir, doctor Henry, el crecimiento interior? Bienvenido. Bueno, yo como soy experto y voy a decir obsesivo con la neurociencia, considero el proceso del crecimiento interior como el cultivo de la espiritualidad. Y en esencia no es más que aplicar las bases de la neurociencia, o sea, aplicar de forma adecuada las 5 estructuras de nuestro sistema nervioso central. O sea, integrar en una sola unidad desde la corteza prefrontal, médula tallo espinal, sistema límbico, corteza cerebral izquierda, corteza cerebral derecha, todos esos 4 elementos integrados y dirigidos desde la corteza prefrontal a través de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, que son son tres. Primero, tener muy claro un propósito de vida. Segundo, el autoconciencia para ver si mi manera de pensar, sentir, actuar contribuye a el logro de esas metas, de ese propósito de vida, o por el contrario, me aleja de ello. Y luego entonces empezar de aplicar el Kaizen, o sea, la mejoría continua, que es la autocontrol trascendente con autodisciplina, para ir el 1% mejorando mi calidad de vida, tratándome con mucho amor. Bien, entonces en esencia es eso, utilizar la estructura del sistema nervioso central para desde la corteza prefrontal actuar con sabiduría y amor. Bueno, con la creación, doctor Henry, de su último libro, Gestionar con sabiduría mis emociones, ¿busca sanar algo en su mundo interior a pesar de tanto trabajo que tiene durante tantos años o solo es una contribución al mundo? Bueno, el proceso de sanar algo interior, eso es eterno. Ok. Mientras estemos en este plano terrenal, estamos en como dice el dicho, un constante, continuo, indetenible, eterno y permanente proceso de aprendizaje significativo, que solo termina cuando se cierra el ataúd. Mientras estemos en este plano terrenal existiendo, algo necesitamos aprender. Y con humildad, desde hace ya 40 años, vengo en ese proceso de mejoramiento continuo de mi espiritualidad, de mi calidad de vida, y sé que constantemente algo nuevo debo aprender. Y el libro, parte de ello es mi experiencia, no solamente personal, sino como coach holístico espiritual,
además de las revisiones o apoyándome en los hombros de los neurocientíficos de la actualidad, de donde Excelente. destaca Nazaret Castellano, ¿bien? Joy Dispensa principalmente. ¿En qué consiste, doctor, o cómo podemos definir el estrés? Bueno, el estrés en esencia y las últimas investigaciones que hemos dado simplemente es producto a no saber gestionar con sabiduría mis emociones. La raíz de ello está ahí en las emociones. El estrés en esencia, como tal, es una palabra que se ha diversificado, se ha confundido mucho el concepto, Ok, porque el estrés en esencia es todo proceso de tensión, ¿bien? De sobreesfuerzo, el cual es sometido cualquier organismo, tanto biológico como artificial. Esa situación de estrés en el ser humano depende de cómo uno valore los retos que le aporta el proceso de aprendizaje significativo. Entonces, en esencia, hay tres niveles de estrés. Hablamos, cuando uno con confianza aporta soluciones creativas a los retos que le da la vida, se encuentra en un óptimo nivel de estrés. Pero si cree mentalmente que no puede, que no es capaz, que la situación sobrepasa su capacidad, entonces entra en lo que se llama el distrés por alto nivel de estrés. Permiso, ya que no se preocupe, tengo una gripecita, que no se va a no se cortar, preocupe. ¿verdad? Claro que sí. Entonces Señorita, seguimos. Entonces cuando uno siente que la persona cree que no es capaz, que no tiene la posibilidad de afrontar esa situación que está retando su proceso de aprendizaje, entonces se siente sobrepasado, se cree él, por una creencia interna. ok, Y en ello entra en lo que se llama un alto nivel de estrés o ok, distrés, ¿bien? Por hiperactividad. Pero si por el contrario siente que la circunstancia que está viviendo le aburre, él está sobrado, eso le puede causar lo que se llama un bajo nivel de estrés. ¿Bien? Se llama distrés por hipoestimulación. Entonces, en esencia, la palabra se ha hecho que la palabra estrés se utiliza inadecuadamente. Entonces, todo el mundo sufre de estrés. No, no. El estrés, todo el mundo es estimulado por el estrés. ok, Ahora, si uno cree que no es capaz de manejar con sabiduría ese proceso, pues entra lo que se llama distrés, o sea, mal manejo o canalización del reto que está diciendo. Pero es un conflicto interno que lo proyectamos al exterior e internamente causa lo que se llama las reacciones de lucha o huida, que es la liberación de un conjunto de hormonas donde destaca la adrenalina, que es esa hormona que usted siente esa sensación de fuerza, de que se pone rojo, que provoca tensar todo su cuerpo, acompañado por la noradrenalina, que es la que se libera a nivel de la corteza suprarrenal, y el cortisol. Si esto usted tiene la reacción da y baja, no pasa nada. Está ok, excelente. Pues son reacciones naturales de lucha o huida que uno tiene. Pero si ella se mantiene durante mucho tiempo, pues causa enfermedad. ok, Entonces, en esencia, el proceso de estrés, mal manejo del estrés, está en que la persona vive con altos niveles de estimulación de su sistema simpático, que es el que tiene que ver con la lucha, o sea, pelear, defenderme, buscar neutralizar la situación que yo creo que me causa daño, o salir corriendo, alejarme lo máximo posible de ello.
Ok. De todas maneras, lo interesante está en que todo en esencia está en el interior de la persona. Y el único responsable de aprender a canalizar adecuadamente esos factores es cada uno de los seres humanos que estamos participando en este proceso de aprendizaje. Doctor, ¿cómo aprender a cultivar todo lo que nos cuenta desde la infancia? Bueno, tengamos presente lo siguiente, que lamentablemente vamos a hacer un poquito de efecto histórico. Eh, Muchas veces, óyese bien, los padres, yo como padre también me equivoqué, también cometí muchísimos errores, ¿bien? Partiendo de ahí, nosotros como padres, nuestros abuelos, son condicionados, igual que lo fui yo, por un sistema educativo que tiene un propósito claro, que es, discúlpeme la frase, pero no encuentro otra más, idiotizar al ser humano, crear seres idiotas. ¿Cómo Ok. es eso? Mire, el sistema educativo en el mundo, así de forma popular y dirigido desde los gobiernos, se creó en Prusia. ¿Bien? Eso fue durante una guerra entre Prusia, lo que es Alemania, y Napoleón Bonaparte, donde los franceses vencieron a los alemanes. Entonces, el rey de ese momento, creo que se llama Felipe VII, empezó a investigar qué debían hacer y por qué perdieron contra los franceses, que era un ejército menor. Entonces, él encontró que lo que pasaba que los franceses eran muy obedientes, muy disciplinados, ¿ven? Y se habían formado con el rigor militar de los espartanos, mientras que los alemanes no. Entonces, él decide, entonces, cómo crear un proceso donde todo el pueblo alemán, oye bien, todo el pueblo alemán obedezca, ¿bien? Y sea utilizado para el proceso de guerra y ganar Ok. las guerras. ¿Bien? Entonces, se creó luego, eso coincide con el proceso de la industrialización, ¿bien? De la revolución industrial. Entonces, necesitaban dos tipos de seres humanos: borregos que fueran muy disciplinados, obedientes a las órdenes militares, y borregos que trabajaran para la empresa naciente, la industria, sí, como, como robot, básicamente. Y ese proceso se crea entonces todo el sistema, y si usted ve la forma como está estructurada todavía de hace más de 300 años, la educación es así: filas, ¿bien? Niños obedientes, donde la relación viene del maestro hacia el niño, ¿bien? Depositaria, donde si el niño tiene la capacidad de pensar o de analizar, es un inadaptado y puede ser castigado. Después viene el proceso que no solamente necesitábamos personas para ser obreros de la industria o personal para el ejército, sino que necesitaba personal para poder mantener la estructura del gobierno. Y por esa razón, yo, mis padres, y usted, si es padre, seguro que lo ha dicho a los hijos, que estudie para ser alguien. Cuando uno le preguntaba al padre, ¿y qué es alguien? Pues que tenga un trabajo en el gobierno, que sea militar. Eso era lo que nos decían, ¿eh? Nuestros Así padres. es. Y creíamos que esa era la mejor manera de preparar a los hijos para la vida. Pero luego surge otro elemento más. Repito, eh, personal militar, personal para las industrias, luego personal para mantener la estructura del gobierno, y entonces surge el tercer elemento, que fue la cabosis del sistema educativo, que necesitábamos gente que consumiera los productos. ¿Bien? Entonces también se forma a que no tenga pensamiento crítico y que
sea un consumidor, un estúpido consumidor del sistema. Aunque lo que consuma y genere vaya en contra de su salud, de su prosperidad y su felicidad. Bueno, gracias a Dios, todo esto, usted puede ya ver el proceso de la educación en el mundo. Hay varios videos que están explicando, usted puede bajarlo por YouTube y comprobar si lo que estoy diciendo tiene razón o no. Y si no, se mete en YouTube y coloca, y la Para inteligencia investigar. artificial le va a explicar sobre los orígenes de la educación y Ok. comprobará si lo que estoy diciendo es verdadero o es falso. Pero hay otra persona muy interesante que vale la pena resaltarlo, que es Agustín Lager, el que escribió el libro de La generación idiota, ¿ve? En donde también explica todo este proceso que está pasando en el mundo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que eso hace que nosotros, lo menos, oye bien, lo menos que estamos capacitados y preparados es para nuestra formación espiritual. Ahora, Netamente doctor, hacemos énfasis. antes que continuemos, todos tenemos desde la infancia, o sea, un propósito de vida, ¿verdad? Y yo en lo personal encontré ese propósito después de los 40, ¿sí? Uno siempre desde niño quiere ser, sueña con ser ingeniero, astronauta, médico, pero yo siento por mi experiencia personal que ese propósito la mayoría de las personas lo alcanzamos es con el tiempo. ¿Es posible desde una corta edad encontrar ese propósito de vida o siempre llevará años, aprendizajes, experiencia? Bueno, los expertos en la materia sobre el propósito de vida, sobre todo lo que son los expertos en Ikigai, ¿ven? El mismo Mario Alonso Puig, el mismo Joy Dispenza, dice que uno lo va adquiriendo a través del tiempo. Sin embargo, yo le puedo decir que sí, óyese bien, sí existe un adecuado sistema educativo o una persona recibe la formación desde la infancia, donde se detecte ante los 10 años, con toda propiedad lo he hecho en mi campo de la psicoterapia en niños, fácilmente cualquier niño bien educado a los 10 años ya tiene muy claro más o menos cuál es su propósito de vida. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. Hay test que están en el libro de gestionar con sabiduría mis emociones y estrés, como el determinar cuáles son mis principios de vida, esos principios Ok. esenciales que me rigen como ser humano. Luego tengo algo interesante también ahí en los test, que es cuáles son los talentos intelectuales que el creador ha depositado en mí. Y luego está la definición de cuál es la inteligencia múltiple mejor estimulada que tengo. Y en base a ello se estructura lo que se llama la misión de vida. Y luego se utiliza, se apoya en el Ikigai, ¿bien? El proceso Ikigai, para que cada quien tenga una idea más o menos de cuál es el propósito de vida. Y simplemente está en hacer algo, aquella profesión, arte, oficio que más me apasiona, en coherencia con mis principios, sirviéndole con amor incondicional a la humanidad y a la vez generar, obtener ingresos, libertad financiera. Y Excelente. ya de eso existe todo un esquema bien elaborado para que cualquier persona lo tenga claro. Y es fundamental. Las investigaciones de la neurociencia y la neuropsicología han diagnosticado o han logrado observar que hasta el momento lo que hace que una persona tenga una vida cada vez más sana, más próspera, más feliz, o que tenga una larga vida, ¿bien? Una larga ancianidad sana, próspera y feliz, es que tenga claro su propósito de vida. Cuando la persona no tiene claro el propósito de vida, pues lamentablemente es como, que le digo, como un barco a la deriva, sin brújula, que es llevado por las tormentas del momento.
Excelente. Doctor, ¿en qué consiste, que es algo tan importante para todos? ¿En qué consiste la autodisciplina? Bueno, en esencia, la autodisciplina es la mejor demostración de que yo realmente sí me amo, porque aplico de inmediato todo el conocimiento, los recursos que tengo para ser más sano, más próspero, más feliz. Aunque, oye bien, aunque, yo lo repito intencionalmente, mi mente confundida, bien, condicionada al pasado, se resista a ello y mi cuerpo adicto a ese proceso, ciclo de sufrimiento, lo rechace, se oponga a ello. Entonces, lo interesante es que cuando uno, para poder aplicar la autodisciplina, es fundamental tener claro un propósito o una meta. ¿Sí? Y que sea esa meta o ese propósito de vida en coherencia con sus principios esenciales, los que le aporten esa motivación, esa atención e intención en su vida. ¿Es posible, doctor, una vez que ya uno es adulto, el reaprendizaje verdadero sin antes demoler y sacar lo viejo? ¿Es posible? Bueno, yo hasta hace 3 años creía que no era posible. Hasta hace 3 años creía que no era posible. Y me Ok. dedicaba a eso, ayudar a que la persona estuviese consciente y fuese al pasado a darse cuenta de sus errores, de sus confusiones, del condicionamiento, de las heridas del niño interior y se liberara de ello. Sin embargo, siguiendo la orientación de Joy Dispensa, ¿bien? Actualmente, que soy prácticamente su alumno, ¿bien? En vía online, pero ahí estoy aprendiendo con él. Ok. Dice que no hace falta pasar por esos momentos traumáticos del pasado, sino que todo está en que la persona tenga muy claro su propósito de vida, las emociones elevadas, llaman a emociones elevadas y vamos a diferenciar rápidamente eso. Joy Dispenza llama las emociones elevadas y las emociones bajas. Entonces son aquellas que van hacia las tendencias creativas Ok. y hacia las tendencias destructivas. Desde el punto de vista de la psicología convencional, es las que se llaman las emociones creativas o positivas y las emociones destructivas. ¿Cuáles son las emociones destructivas? Pues las que tienen que ver con el temor, el miedo, la tristeza, ¿bien? Básicamente, ¿bien? O la rabia. Y las emociones creativas son aquellas que tienen que ver básicamente con el amor, la paz, el agradecimiento, ¿bien? La felicidad, la confianza. Entonces, cuando uno tiene claro un propósito de vida y mentalmente piensa en ese elemento creativo, lo repite, y lo muy importante es la práctica persistente hasta el momento. He encontrado algunos indicios de personas, todavía no puedo decir que realmente, pero siguiendo a Joe Dispenza, parece que no hace falta pasar por ello, siempre y cuando tenga muy claro sus principios de vida, su propósito de vida, ¿ve? Y las emociones creativas. Y esté dispuesto a trabajar en algo fundamental que se repite en todo. Es más, yo saqué cuáles son las técnicas o estrategias más eficientes. Oye bien, eso es parte de lo que está, para aprender a gestionar con sabiduría mis emociones y estrés. ¿Y sabes qué? Excelente. Que la única hasta el momento que ha demostrado ser es la meditación, que tiene como base el mindfulness, y yo la complementé apoyándome en lo que es la neurofisiología del cuerpo humano, en lo que llamo la conciencia plena de unidad al Creador, complementada por el agradecimiento y las emociones creativas. Doctor, defínanos, por favor, los niveles de conciencia.
Bueno, del ser los humano? niveles de conciencia per se, desde el punto de vista de la investigación que vengo desarrollando desde el 1995 para ahora, hemos encontrado que de acuerdo a las 5 estructuras, por eso está la mano ahí, 5 estructuras básicas del sistema nervioso central, tenemos 5 niveles de conciencia. Uno corresponde al primero, que es la médula tallo cerebral, que corresponde al cerebro reptil de los instintos, que tiene netamente que ver con el instinto de conservación de la especie, donde destaca la lucha-huida ante cualquier amenaza o peligro. Luego viene la alimentación, el sexo y la reproducción. El segundo nivel, que se corresponde a la parte media central del cerebro, que se llama cerebro medio o sistema límbico. Eso corresponde al cerebro condicionado y que básicamente está manejado por la amígdala cerebral ante el deseo de protegerse de los temores o miedos, ¿bien? El cual desde el pasado condiciona su vida. Luego tenemos la corteza, el tercer nivel de conciencia, que es la corteza cerebral izquierda, que es la lógica analítica explicativa, que corresponde a la lucha de poder, el cerebro dogmático, o sea, la mente dogmática egoísta, Ok. que quiere tener el control de todo. Luego tenemos entonces el cuarto nivel de conciencia, que corresponde a la corteza cerebral derecha, que es la parte intuitiva, integrativa, comprensiva. Y tiene que ver con lo que llama el cerebro humano. Decíamos el primero reptil, segundo cuadrúpedo, tercero simio, cuarto cerebro humano. Y luego todas esas estructuras anteriores citadas, 4, son integradas por y dirigidas por el director de orquesta, nuestra corteza prefrontal, que lo hace, como decía anteriormente, a través de las 3 funciones ejecutivas de la corteza prefrontal. Tener claro un propósito de vida, en primer lugar. Segundo, la autoconciencia, aplicar la ciencia para cuestionar y observar, hacer un registro sistemático y observar si mi manera de pensar, sentir, actuar contribuye al logro del propósito de vida o me aleja de ello o de la meta de vida. Entonces, ejemplo, si su objetivo en esencia se formó un hogar, tiene una pareja y unos hijos, supongo que su objetivo es que exista paz, armonía, comprensión, que tanto su esposa, si es varón, como sus hijos se sientan alegres, contentos y felices por su presencia, que reine realmente la armonía en el hogar. Eso sería el propósito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver si mi manera de pensar, sentir, actuar contribuye a esa paz, armonía en mi hogar con mis seres amados, o por el contrario, me está alejando. ¿Qué es lo que hace el ser humano inconscientemente? Utiliza desde bajos niveles de conciencia el dedocidio. Sí, así, amigo. Escucha o televidente, ponga su dedo así y notará. Ahí el dedo índice está apuntando al que cree que es culpable. Y el pulgar está hacia arriba diciendo, por Dios, tú eres el culpable de mis desgracias, de mi sufrimiento. Pero veamos algo, hay 3 que están apuntando hacia adentro. Entonces, ¿quién es el responsable? Entonces, cuando uno se hace el papel de víctima, responsabiliza a los demás, que es lo que lamentablemente aprendió el sistema educativo a hacer, lo que hace es desgraciarse cada día más la vida, y aunque no me gusta la palabra, pero así, le desgracia la vida a las personas que están alrededor de ellos. Entonces, es importante por ello que uno utilice esa autoconciencia, que es el segundo nivel, para darme cuenta si mi manera, mi manera de pensar, sentir, actuar, contribuye al logro de mi propósito de vida o al contrario me está alejando. Y luego tener la suficiente humildad
la humilde autocompasión conmigo mismo para darme cuenta de los cambios que necesito hacer. ¿Bien? Excelente, doctor. ¿Cuáles son, uniendo todo esto que nos dices, cuáles son las dimensiones del ser humano? Hasta el momento también tiene que ver directamente con los 5 niveles de conciencia. Hablamos de 5 dimensiones del ser humano. Inicialmente podemos hablar de 3 dimensiones básicas, que es la espiritual, la psicológica y la orgánica. Para usted lo comprenda mejor, si coloca la mano en horizontal, así, y el pulgar, ¿a dónde apunta? Al cielo. Y según los chinos, el cielo representa Dios, el creador. ¿Cuál es el dedo que utiliza? Es el componente espiritual. Ahora, ¿cuál es el dedo que utiliza para juzgar, para acusar? No es el índice. Ese representa el componente psicológico del ser humano. ¿Cuál es el dedo que utiliza para pelear? Y con el respeto que ustedes se merecen, algunas veces lo pone hasta así para mostrarle el órgano a las personas. Pues ese representa el componente orgánico. Entonces tenemos los 3 componentes básicos: espiritual, psicológico y orgánico. Pero la relación espiritual, psicológico nos da origen al tercer componente, que lo representa en el dedo con el dedo anular, el del anillo, el del compromiso social. Okay. Que representa la parte social del ser humano, la comunicación efectiva para lograr satisfacer sus necesidades o sus metas, su propósito de vida. Y el último dimensión del ser humano es la energética. Así como el dedo meñique, la energía poco se observa, lo que se siente y se ve son sus manifestaciones. Entonces hablamos de 5 dimensiones y cada una de esas dimensiones tiene que ver con los 5 niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque la parte de aquí cuerpo tiene que ver con la médula tallo cerebral. ¿Bien? La mente tiene que ver con, básicamente, con el sistema límbico, la parte mental, las creencias, el aprendizaje, todo el condicionamiento o los efectos de resentires no resueltos de nuestros o de nuestros antepasados, que están guardados en la amígdala cerebral o el sistema límbico. Luego tenemos el espiritual, que corresponde a la corteza prefrontal. Encontramos luego la parte de la comunicación, que es la corteza cerebral izquierda, y energético, que es la corteza cerebral derecha. Y cuando hablamos de energía, es la capacidad de realizar un trabajo, la capacidad que cada ser humano tiene para utilizar con eficiencia, con sabiduría, los recursos, el conocimiento, el tiempo, para lograr cumplir su propósito de vida. Ser cada día más sano, más próspero, más feliz. Para estar en unidad, doctor, con el creador, ¿es necesario tener un intermediario, pertenecer a alguna religión o no es así? Bueno, mire, hasta el momento, lo que he encontrado al respecto he logrado, pues a través de mis 40 años de desarrollo de la coach holístico espiritual, o antes llamada psicoterapia de crecimiento espiritual, puedo decirle con precisión que no hace falta ni un maestro, oye bien, ni un maestro, ni pertenecer a un grupo místico o un grupo de religión determinada. ¿Por qué razón? Por 2 elementos básicos. Primero, y si usted ve los últimos libros que he escrito, se dicen auto-coaching, manual práctico de auto-coaching. Tanto el de neurociencias para vivir con sabiduría, como el de ahorita, el de gestionar con sabiduría mis emociones y estrés. Son manuales de auto-coaching. ¿Qué significa eso? Pues simplemente que usted, con una adecuada preparación y puesta en práctica, lo puede hacer solo, porque ese ser, ese potencial está en usted. El segundo elemento que podemos tener presente es que
En el proceso educativo se nos enseñó a que tenemos que depender de alguien afuera, ya bien sea del padre, de la madre, del cura, por citar algo, o el pastor, del maestro o del gobierno, siempre en esa relación de dependencia con alguien superior, ¿ve? O de Dios, que viene de la cuestión de la dependencia que los reyes, ¿ve? Los monarcas, los emperadores o los grupos de la imposición de las religiones en el mundo han hecho con sus borregos. ¿Bien? Entonces, Excelente. en este caso, hemos encontrado de que no, que es más, cuando lo busco en la Biblia, Mateo 5 dice, cuando has de orar, cierra las puertas y ve a lo más recóndito de tu habitación, o sea, encontrarte con tu ser, ¿sí? Que habita en tu corazón. Y desde ahí decir, Padre nuestro que estás en el cielo, y sigue. Entonces, te está diciendo, no dependa de otro. Te está diciendo, ve, encuéntrate con esa esencia de Dios que está en tu interior. Ahora preguntamos, ¿cómo es eso, esa esencia de Dios que está en nuestro interior? Pues veamos lo siguiente. ¿Qué somos en esencia? ¿Somos cuerpo, materia, viviendo una experiencia terrenal? ¿Somos una mente o somos un espíritu? Entonces, cuando hablamos del cuerpo, es un conjunto de órganos, sistemas, aparatos, ¿sí? Que mantienen la fisiología del ser humano, que es necesaria, ¿sí? Para su existencia, a través de mecanismos bioquímicos, energéticos y neurotransmisores. Desde el punto de vista de la mente, es todo ese archivo que está colocado en los recuerdos, en la memoria del sistema límbico, la amígdala cerebral, del hipocampo y algunas partes de las células del resto del cuerpo, que hace que uno, en base a ese recuerdo, reaccione. Vea, reaccione en base al archivo del pasado. O el espíritu, que esa divinidad, esa chispa del creador que está dentro de ti y que te guía para que cumpla el propósito de vida. Ahora, para rematar, se nos dice que somos hijos espirituales de quién. De Dios, Y somos hechos a imagen y semejanza de quién. de Dios, Y nuestro cuerpo es el templo de quién. del Espíritu. Entonces, hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el cuerpo es el templo del Espíritu. Entonces, ¿dónde en esencia buscar a Dios? Correcto. ¿Dónde crees tú, Gregorio, que hay que buscar entonces a Dios? En el interior, lógicamente. Exacto, dentro de nosotros, en el interior, buscando aplicar con amor la esencia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la esencia de nosotros, de Dios en nosotros? A través de tres elementos básicos. Uno, principios esenciales, que cuando he hecho el mandala de los principios esenciales, lo que más ha salido es amor, sabiduría, persistencia y Dios. Primero, Dios creador, el amor, la sabiduría, la persistencia. Hay otros que paz, pero básicamente esos. Entonces, es que tú vivas desde esas emociones creativas, consciente de que están en ti. Y seguro que de una u otra manera es lo que guía tu vida. El otro elemento importante, las inteligencias múltiples mejor estimuladas. Cuando hablamos de las inteligencias múltiples, hablamos de las 8 inteligencias múltiples que ha definido Gardner. ¿Bien? O sea, hablamos de la lógico-matemática, la lingüística, hábil con el cuerpo, musical, espacial, o sea, la artistas, la interpersonal, o sea, la comunicación, la intrapersonal y la naturista. Entonces, ¿cuál de ellas, ella o otras, pues puede ser una o dos, tres, que estén en ti, que definen tu talento, esos talentos con los que fuiste concebido? Y el tercero es
clarificar cuál es mi propósito de vida. Si usted tiene claro eso, mire, fluye con confianza, con seguridad y cualquier reto que le aporte la vida para, oye bien, reto que le aporte la vida para evaluar, sí, una evaluación, ver cómo yo, usted, su hermano o su semejante está usando el grandioso tesoro de la corteza prefrontal, de su inteligencia, si le está usando con creatividad, con sabiduría, o por el contrario, con ignorancia, con temor, destruyéndose su vida y destruyéndole la vida a los seres amados. Doctor, ¿en qué consiste la supraconciencia y cómo aplicarla a nuestra vida cotidiana? Bien, lo de la supraconciencia también tiene que ver con los niveles de conciencia, para que tengamos claro. Cuando uno utiliza la médula tallo cerebral, utiliza una estructura de la mente, que se llama la mente instintiva y la mente inconsciente instintiva. Actúa como los reptiles. Cuando utiliza el sistema límbico, entonces utiliza la mente condicionada reactiva. Cuando utiliza la corteza cerebral izquierda, perdón, cuando utiliza la corteza cerebral izquierda, utiliza la mente dogmática egoísta, ¿bien? Condicionada dogmática egoísta. Cuando utiliza la corteza cerebral derecha, está usando la mente consciente. Y hasta ahí es la conciencia, los niveles de conciencia material, que tiene que ver con las descargas de los neurotransmisores, la comunicación sináptica y el control del resto del organismo. Pero existe algo por encima de ello, que es cuando uno sintoniza, así como cuando sintoniza la emisora de radio o de televisor, a través de la corteza prefrontal, sintoniza con la conciencia cósmica universal o con la conciencia de Dios. Es ahí donde usted está actuando desde la supraconciencia. Y no es más que la conciencia de Dios que lo está guiando a través de la intuición. Es la voz de Dios que se manifiesta a través del corazón. Excelente. Doctor, ¿en qué consiste el autoengaño que está en su libro y cómo comprenderlo? Palabra importante, cómo comprenderlo y superarlo. El autoengaño. Bueno, el proceso del autoengaño es muy interesante y tenemos que partir de algo importante. Me voy a apoyar en un neurocientífico del día a día. Es David del Rosario. Si usted coloca David de Rosario, perdón, neurociencia del día a día, cuando revisa, él lo explica muy claro. Oye bien, nos dice que cada uno de nosotros realmente percibimos y nos hacemos conscientes del 0.5% de todo lo que llega a nuestra vida, de los estímulos que llegan. ¿Cómo es eso? Bueno, si usted agarra una hoja blanca, ¿bien? Y toma de ello todo lo que puede estimular su vida, como la luz, los campos electromagnéticos de la luz. Encuentra usted que de toda esa gran gama que hay, de broma percibimos el 0.0002%, ¿bien? Como como 2 millonésimas de todo ese campo de luz. Si usted recuerda cuánto escucha, cuánto es el rango de audición del humano con respecto a otros animales, como el murciélago, por citar algo, el delfín. Entonces vemos cómo estamos cada vez más reducidos. El ser humano comparado con un microscopio o con un telescopio. ¿Bien? ¿Cuánto podemos ver? Pero además de ello, tome las ondas de radio, las ondas hertzianas,
las ondas de la comunicación que utiliza con el celular, con el televisor, con el radio, por citar algunos elementos, más lo que llega a usted, no solamente de frente, sino de lado y de su espalda. De todo ello se dice que solo percibimos y hacemos llega a nuestro sentido y hacemos consciente, no, captamos solo el 10%. Es como que usted doblara unas hojas varias veces hasta llegar en el 12.5, que es donde llega aproximado al 10%. Pero de ese 12.5%, usted luego hace consciente solo el 5%. Y cuando usted saca la cuenta, es el 0.5% de actos realmente conscientes, siempre y cuando esté entrenado para hacerlo. O sea, ¿y Quiere decir que, es un último, 0.5% sobre 100% o sobre 10%? no, sobre el 100%. Imagínate. El 0.5 sobre el 100%. Y de ese que queda sin ser captado, 99.5%, yo, usted, nos estamos engañando. Estamos actuando en base a la programación del pasado. Excelente, Entonces, doctor. esa es la raíz neurocientífica del autoengaño. Y Excelente. entonces luego, ¿de dónde viene ese autoengaño? Entonces tenemos varios elementos, pero básicamente, primero, las influencias de los resentires o los conflictos no resueltos de los antepasados. O sea, mi madre, padre, tíos, abuelos, bisabuelos, y para contar que tiene se transmite de una a otra generación a través de la epigenética. ¿Bien? Además de ello, tenemos entonces los muros de corazón, que son los conflictos que tiene el alma, el espíritu, al encarnar, si fue programado o no programado, o si fue deseado o no deseado. En ese proceso del choque se produce la interacción energética con la madre y generalmente puedo decirle con toda propiedad de que de 100 personas, 75 tienen conflictos de relación con la madre, de muro corazón. Excelente, Que eso a doctor. su vez está asociado con conflicto de intolerancia a los lácteos. ¿Bien? Perfecto. Y el otro elemento es la programación que recibo desde el vientre materno hasta la adolescencia. ¿Bien? De las influencias que recibo de mis padres, mis adultos significativos o las traumas, las heridas que puede tener el niño interno. Entonces, esos tres elementos condicionan el que el ser humano reaccione sin darse cuenta en base a ese pasado. Pero es muy sencillo saberlo. Usted pregúntese, epa, si tengo una enfermedad, si tengo un conflicto de relación con mi pareja, si tengo conflicto de relación con mis amigos o con mi trabajo, que generalmente se repite en varios actos. Entonces, tengo que tener la suficiente humildad de decir, epa, yo estoy en eh, en un constante, continuo, eterno, indetenible y permanente proceso de aprendizaje. Por lo tanto, yo puedo estar equivocado. ¿Ve? Y si yo Excelente. con esa humildad me doy cuenta y acepto que puedo estar equivocado, puedo estar cometiendo errores, tengo la capacidad de ser autocompasivo conmigo mismo y ver si mi manera de pensar, sentir, actuar, reaccionar contribuyen a ese logro, ese propósito de vida, o por el contrario, me están alejando de ello. Y Ah, eso entonces me hace responsable de mi proceso de cambio, de mejora.
Y muy sencillo. También, si todavía le cuesta mucho, pues pregúntese, epa, ¿qué yo vi o experimenté de la relación de mis padres, de mi madre, del hogar que viví? Yo quiero repetir que mis hijos, en mi hogar se repita esa historia. Yo quiero tener esa misma calidad de vida que tuvieron ellos. Pues si usted está diciendo y hace consciente de que no corresponde para su vida, pues tiene que empezar a darse cuenta que allá hay patrones que hace que uno, sin darse cuenta inconscientemente, tienda a repetir esas situaciones en su vida. Bueno, doctor, para toda la gente que quiera comprar su obra, su libro, ¿dónde la puede comprar, adquirir? ¿Cuáles son sus redes sociales? Sí, por ahora está en proceso de corrección. La he enviado a la editorial Urano. Yo todavía tengo que esperar los 6 meses para aceptarlo. Y luego, pues si ellos lo aceptan, pues con mucho gusto, pues lo harán por ahí. Y si no, usted puede fácilmente escribirme a mi WhatsApp o a mi correo electrónico. Por ahorita el correo electrónico, pues tengo suspendido el WhatsApp básico. Pero bueno, muy sencillo. Henry Barrios Cisnero, todo pegado en minúscula, @gmail.com. Por ahí me lo pide y yo con mucho gusto se lo hago llegar. Y si actualizo el WhatsApp, sería más 58 414 71 51 902. Con mucho gusto se lo hago llegar para que usted lo revise, lo someta a prueba y nos dé como contribución su retroalimentación. Bueno, doctor, ya para irnos, si tuvieras que definir tu última obra con una palabra, ¿cuál sería y por qué? Cultivo de la sabiduría. Son 2, pero bueno. ¿Por qué cultivo la sabiduría? Porque es el elemento básico de la humildad. O sea, estamos en un proceso de aprendizaje, por lo tanto tenemos que ser humildes. Como todo aprendiz, siempre estamos sujetos a cometer errores en la vida. Y el cultivo de la sabiduría no es más que aplicar de inmediato todo conocimiento adquirido o obtenido para ser cada día más sano, más próspero, más feliz. Si al someter a prueba el conocimiento me doy cuenta de que no está contribuyendo, con ecuanimidad, eso sí, a ser más sano, más próspero y feliz, quiere decir que eso para mí no sirve, no funciona. Aunque puede ser que funcione para otro. ¿Sí? Entonces, por ello, la palabra básica es cultivar mi sabiduría. Bueno, doctor Henry, de verdad que muchísimas gracias por habernos visto de nuevo y por habernos compartido esta nueva obra. Bendiciones y muchos éxitos. Espero vernos pronto. Seguro, Gregorio, y espero que usted siga con su equipo contribuyendo a la humanidad a través de sus magníficas entrevistas. Bueno, y a toda la gente que nos ve y que nos escucha en todo el mundo, les recordamos que nos vemos en el próximo programa a través de Visión Estéreo Radio y del canal de YouTube de Gregory Prada. Bye, bye, chao. Hasta aquí, Gerencia y Liderazgo. Será en la próxima oportunidad donde Gregory Prada estará con todos ustedes entrevistando a otros emprendedores, ejecutivos y soñadores que transformaron los obstáculos en triunfos. No deje de seguirnos, presione la campanita. Esto fue Gerencia y Liderazgo.